El balance de las fuerzas. Tanto a nivel global en geopolítica y en economía, como a nivel interno en cada uno de los países, existe un balance de las fuerzas. Hay una puja dinámica, una tensión permanente entre los actores involucrados. Sospecho que algunas de las reglas en ambos escenarios son comparables y nos pueden ayudar a sacar conclusiones valiosas para resistir la opresión. Es evidente que el balance existente es injusto. De hecho, más que un balance es una situación de explotación que ha ganado legitimidad, se ha normalizado. Rusia es una potencia militar y un país enorme. Se sobreentiende que sus vecinos más chicos, y sobre todo los países de la ex Unión Soviética, están bajo su influencia. Pueden llamarse independientes, pero la mayoría no son realmente libres. Sus gobiernos están atados a Moscú y tan pronto el pueblo quiere salirse de su sombra, Rusia los invade o interviene de maneras menos obvias. Estados Unidos, por otra parte, también es una gran potencia y tiene a muchos países bajo su dominio económico. Llegado el caso los puede invadir, pero siempre es más fácil y menos arriesgado tejer disputas, apoyar oposiciones o financiar golpes de Estado para poner un gobierno títere. Algo similar pasa con China y Taiwán. La tensión es permanente, el balance es dinámico. Cuando Rusia invade a Ucrania, ese acto es interpretado como una escalada por parte de los rusos. El resto del mundo elige no actuar, no involucrarse directamente en la guerra. Apoyan a Ucrania con armamento. Sí, esto es, no quieren escalar la situación a un nivel mayor, pero tampoco quieren quedarse cruzados de brazos. ¿Por qué? Porque el statu quo beneficia al poder. ¿Para qué arriesgarse? En todas y cada una de las guerras sucede lo mismo. Los países no involucrados directamente observan de costado y de lejos los acontecimientos, incluso si se trata de una masacre o un genocidio. Todos los presidentes van a hablar sobre su preocupación por la paz mundial y, en la gran mayoría de los casos, no van a hacer nada. Solamente van a responder a aquellos países a los que les han pisado la cola, un hecho donde estén en juego sus intereses. De esta manera, los países pobres estamos a merced de los países ricos. Frente al orden mundial estamos desamparados, subordinados económica y políticamente. Peor aún si tenemos la desgracia de caer en la mira de algún país más fuerte. Sin embargo, el estado de las cosas se mantiene en gran medida por su aceptación simbólica, cultural. Cada país internamente tiene un balance, tensiones de poder y de fuerzas que son producto de una construcción histórica. No es algo natural. La opresión sobre el pueblo es doble, viene del orden mundial, obligando al país a subordinarse a las reglas de un mercado global, y también del propio gobierno, que por lo general no hace otra cosa que perpetuar esas demandas localmente. La dominación está normalizada, pero, además, cada vez que el gobierno escala, esto es, aplica más ajustes, más represión, más impuestos y menos servicios, el pueblo se ve en la disyuntiva, equiparar la escalada o sufrir un poco más. A nivel global, en las guerras agresivas que han llevado adelante las potencias, existe una idea bastante fundamentada históricamente. El agresor no se detiene por sí solo. Cuando al imperio se le cede territorio y poder, al tiempo vuelve por más. Esto pasó con Hitler, pasó con Stalin y con tantos otros. Cuando el agresor escala y no encuentra una respuesta disuasiva, interpreta eso como luz verde para atacar más y más. ¿Por qué? Porque la máquina del fascismo tiene que seguir funcionando. De lo contrario, es más difícil sostener el orden interno. Cuando un gobierno aplica medidas brutales de ajuste y la sociedad no responde, sucede lo mismo que cuando un país ataca a otro y no recibe una respuesta contundente. En ambos casos, el opresor se sale con la suya y se establece un nuevo statu quo. Hay una creencia general bastante ingenua que sostiene que las leyes internacionales protegen a los países chicos de la agresión de los grandes, de la misma manera que las leyes y la Constitución protegen al pueblo de sus gobernantes. Desde luego, no es así. Lo que está detrás de cada ley, de cada acuerdo internacional, de cada artículo de la Constitución, es la capacidad de determinados actores de ejercer la fuerza por sobre el transgresor. Todo acuerdo se mantiene, en definitiva, por la fuerza. Con el tiempo, esa fuerza se vuelve más conceptual, abstracta y teórica. Puede suceder, y sucede a menudo, que los acuerdos una vez respaldados por la fuerza dejaron de estarlo. Entonces aparece el transgresor que escala, tensiona, agrede y no recibe un golpe porque o bien la fuerza que mantenía ese acuerdo ya no existe, o bien porque quienes deberían aplicarla están acobardados y no quieren equiparar la escalada de tensión. La narrativa, la construcción de una cultura de la obediencia y del terror a mayores represalias son muy importantes para la domesticación del pueblo. Creemos que la ley es sagrada, que los límites morales son marcados por ella, no porque es un acuerdo que requiere de una fuerza para mantenerse.
De esta manera, cuando interiorizamos y normalizamos el arquetipo del buen ciudadano, cumplimos con la cita de Jean Rousseau, que abría este libro: el más fuerte nunca lo es bastante para dominar siempre, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. Qué fácil se la hacemos a los opresores, qué sencillo es empobrecernos y explotarnos. Los distintos sectores de la sociedad están ordenados según sus privilegios y, al igual que lo hacen los países, miran para otro lado mientras la guerra o el ajuste cae sobre otros menos afortunados. El ingenio, o si se quiere, el arte, de los gobiernos consiste en ir ajustando cada sector por separado. Así se evita que unan fuerzas para oponerse. Es la misma lógica que siguen los imperios. Divide y reinarás. Sin embargo, hay límites para el ajuste y las guerras. Hay sectores que son intocables porque pueden golpear a los gobiernos donde duele y están muy bien organizados. No como la gente de a pie. No es tarea sencilla recortarles las ganancias a las multinacionales. No es fácil atacar a un gigante. Por eso se ataca al débil. Y así se profundiza la desigualdad. El desafío más grande es romper con la cultura del silencio y la obediencia. No hay que tener miedo a escalar la tensión en respuesta a una agresión. De manera unificada, es posible no solo evitar el ajuste y las guerras, sino llevar el balance del poder a otro lugar, donde la gente es la que dicta la dinámica de la tensión y no solo responde. No solo atajar la lluvia de golpes del poder, sino ser nosotros, el pueblo organizado, quien tenga arrinconados a los gobiernos. No solo defender a los países pobres frente a la agresión de las potencias, sino oponerse con independencia real. Somos nosotros, en última instancia, la sangre que da vida a estos poderes y solo por medio de la cultura es posible gobernarnos, no por la fuerza. A la larga, ningún poder puede sostenerse solo con la fuerza. Sin legitimidad, se derrumba. Nuestro mayor error es aceptar las reglas de juego impuestas por el Estado y que, a los ojos del pueblo, transgredirlas sea visto como un crimen. ¿Cómo podemos escalar la tensión los trabajadores? ¿Qué podemos hacer para responder a las constantes arremetidas de los gobiernos contra nuestra calidad de vida, nuestro salario, nuestros servicios, la inflación? Históricamente, los campesinos, cansados del maltrato de los señores feudales, se levantaban en armas. Otras veces formaban comunidades libres. Se defendían del yugo de los reyes con fuerza propia y muchas veces pagaban el precio más alto por su rebeldía. Eran otros tiempos, sí, pero los campesinos en general eran dueños de sus tierras, por lo que tenían un arraigo muy fuerte y un sentido de comunidad que les permitía organizar una resistencia. Cuando el capitalismo se impuso, los campesinos fueron privados de poseer los medios de subsistencia propios. Los transformaron en lo que solía ser lo más odiado y despreciable, el trabajador asalariado. A pesar de ello, la clase trabajadora se fue organizando en diferentes partes del mundo y encontraron formas de escalar la tensión con los burgueses. De manera conjunta, se tomaban fábricas, se hacían huelgas, se marchaba y se protestaba de maneras que hoy a muchos les parecería una locura total. Como ya se mencionó antes en este libro, las huelgas no eran un fin en sí mismas, sino que tenían por objetivo la unificación del proletariado. Pero dejemos de lado eso por un momento. Dejemos de lado las ideas revolucionarias o comunistas. Dejemos de lado la discusión de si es razonable exigir algo a los burgueses o al Estado, siendo que en realidad su gobierno y poder son ilegítimos. Quiero señalar algo diferente. Estas formas de escalar la tensión, o al menos equipararla respondiendo al permanente ajuste en beneficio de los explotadores, hoy ya prácticamente no existen. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon hablar de una huelga general, de una toma de una fábrica? De hecho, en el pensamiento de muchos está instalada fuertemente la idea de que nada de eso sirve, que no hay que participar de las protestas porque eso es de vagos, de la mano de la corrupción sindical, que fue negociando con el poder y bajándole la intensidad a la resistencia organizada de los trabajadores. Hoy ya no tenemos una forma de equiparar la escalada de tensión con nuestros señores. Marchas pacíficas, intentos de boicot de productos para demostrar que la fuerza la tenemos los consumidores, o alguna otra fábula progresista. La lucha está deslegitimada. El ideal parece ser trabajar aceptando cualquier condición sin queja, porque si no me gusta me puedo buscar otro trabajo. Pero, ¿cómo se logró deslegitimar, desunir, atomizar la lucha de los trabajadores, más allá del trasfondo, que es el avance del capitalismo que nos vuelve más y más individualistas? El poder ha recurrido a una serie de prácticas para fijar un nuevo statu quo. Las dictaduras militares en América Latina tuvieron como objetivo principal destruir la lucha de los trabajadores por medio del terrorismo de Estado. Sin embargo, frente a los ojos de la población actual, parecen haber sido un exabrupto fascista.
Se cree que se remató y desapareció personas revolucionarias y luego, por presión social, se cedió el gobierno a la democracia. No vemos la función sistémica que tiene la autocracia, la dictadura, las represiones más severas. No solo desarticulan la resistencia que puede equiparar la escalada del ajuste, establecen con su avance brutal un nuevo techo de reclamos, un nuevo statu quo. El gobierno democrático es visto como salvador, pero no restablece las condiciones anteriores. Opera sobre el nuevo piso y se aprovecha del miedo que queda en la población por generaciones. Entonces, los militares no se van porque haya una tensión social, se van porque su trabajo está terminado. Abren paso a un gobierno democrático para evitar la conflictividad a largo plazo porque, aunque no lo digan, saben que su gobierno autoritario siempre es ilegítimo. Es evidente, ni hace falta discutirlo. Así es como el ajuste va tomando forma, siempre serrucho para abajo. Nos genera un alivio que el gobierno de facto se vaya. Sí, pero ¿qué es lo que deja como norma? Tierra arrasada, miedo. Una colectividad atomizada, resignada al individualismo. Esta es una idea que tuve hace muchos años, y por ser tal vez muy polémica no la pude desarrollar. Un gobierno autocrático, una dictadura, es en cierta manera más fácil de combatir. No hay máscaras, hay un fascismo tan evidente que no puede ocultarse. Sí, hay una narrativa que lo trata de justificar, pero a los ojos de cualquier persona lógica, nada de eso puede ser legítimo. Entonces, ¿qué es lo que festejamos cuando celebramos la democracia? Por supuesto, no queremos ser desaparecidos, torturados, violados y asesinados como en la dictadura. Pero, ¿qué hay para festejar si la dictadura logró su objetivo? Por más que los represores y genocidas sean juzgados, por más que se diga nunca más, ¿pudimos volver a como estábamos antes? Algunos dirán tal vez que no es posible volver al reparto de ganancias de antes porque las cosas han cambiado. Pues ese es el logro de haber llevado adelante un ajuste brutal por medio de la represión. Y que hoy creamos que ese techo de discusión, en términos económicos, es inalcanzable. Hoy tenemos una realidad donde protestar es de vagos, hacer huelga es de terroristas. ¿Qué herramientas nos queda? El sistema nos impulsa a caer en la resignación de la salida individual. La democracia y la dictadura juegan con nosotros el juego de policía bueno y policía malo. Sentimos un alivio cuando el bueno regresa, pero solo lo hace para afianzar lo que logró el malo por medio de la tortura y la extorsión. Cuando el ajuste sucede, como ahora en la Argentina, bajo el gobierno de Milei, se sostiene que el mismo era inevitable por el estado de las cosas, una inflación insostenible, un exceso de gastos estatales en servicios, etc. La clase trabajadora rendida acepta, no hay fe alguna en que se pueda seguir resistiendo. La inflación le gana al salario año tras año. Todos queremos una solución permanente y estable. Pero la inflación es el indicador de una resistencia, evidencia una puja en el mercado por los precios frente a una puja de los trabajadores por el salario. No se ponen de acuerdo. Los precios suben porque los burgueses quieren ganar más. Entonces el gobierno y los sindicatos acuerdan una suba salarial acorde que vuelve a disparar la inflación. Es muy sencillo. Los empresarios quieren ganar más, quieren correr el balance aún más a su favor. Frente a estas escaladas del poder por explotarnos más y más, ¿cuál es el rol de la policía? Su función es mantener el orden, sí, pero ¿qué orden? Ellos no van a evitar una escalada por parte del poder. Siempre van a estar para detener la equiparación de la escalada por parte del pueblo. Supongamos que un buen día al presidente se le ocurre subir todos los impuestos al 500%. ¿Qué puede hacer el pueblo en respuesta? Salir a las calles con carteles. Bien, supongamos que eso se hace y no pasa nada. ¿Qué más? Tal vez tomar una fábrica, cortar una calle, irrumpir en la casa de gobierno o hacer una huelga. Allí estarán los policías impidiendo que eso suceda. Entonces es muy claro, el orden que protegen es el orden de la explotación. Son los vigilantes de los esclavos que no tenemos ningún derecho real, mientras que el gobierno hace lo que quiere. Todo está maquillado para que parezca legítimo a los ojos de los ingenuos. Pero no hay que olvidar que este estado de las cosas es producto de algo que nosotros mismos hemos creado. Este desbalance de fuerzas brutal puede ser revertido, así como en el mundo hay un balance de fuerzas que no permite que una sola nación tome el control de todo. De la misma manera debería haber, en la sociedad, distintos sectores con poder suficiente para que ninguno pueda ser un dictador. De hecho, la división de poderes del Estado fue pensada, supuestamente, con esa intención. Cualquier liberal lo defiende a muerte. En la práctica, esa división de poderes es una pantalla. En la práctica, un presidente pone jueces a dedo, gobierna con megadecretos, anulando así al poder legislativo.
Luego veta toda aquella ley que no le guste. Aun cuando funciona bien, esta división de poderes solo está para repartir las cosas entre los poderes económicos y luchar unos contra otros por las sillas. Frente a la avanzada actual de las derechas en el mundo, ¿qué se puede responder? ¿Cómo se puede equiparar la escalada de tensión frente a un fascismo que avanza? Parece contraintuitivo, de hecho, responder de la misma manera a sus permanentes ataques porque el sentido común nos sugiere tratar de bajarle el tono a la discusión, no caer en la violencia. Entonces tenemos que aceptar los discursos de odio porque son una forma de libre expresión. Tenemos que normalizar que se oprima más y más a distintas minorías y a los trabajadores porque no tenemos una forma legítima de oponernos. Nuestros representantes, personajes cada vez más bizarros, salen con narrativas delirantes desafiando la historia y la memoria y no parece haber nada que les ponga un freno. El odio que siembran luego estalla en la sociedad. Son directamente responsables. Aún así, cuando un justiciero solitario mata a un propagandista, esa acción es considerada una escalada fuera de lugar. Los progresistas la calificarán como un horror, aunque harán la salvedad de que el asesinado era un monstruo. Los fascistas dirán que era un santo y reclamarán por la libertad de expresión, a tiempo que escalarán la violencia estatal aún más, justificándose con un hecho aislado. Tal vez hasta dirán que están en guerra ahora, una guerra que ellos mismos empezaron, y que los progresistas se niegan a ver. Entonces, es mejor no escalar. Esa parece ser la conclusión de un pueblo resignado. Nos matan, nos oprimen, nos explotan y en respuesta a todo eso hacemos memes, porque no parece haber nada que hacer. La militancia política es un fraude, la calle es escenario de una lucha partidaria, un despliegue de soldados ideológicos como muestra de fuerza. Todo eso con la intención de persuadir al poder para que le baje el tono a las medidas de ajuste. ¿Es broma? Es que no tenemos formas de equiparar la escalada económica. Nos empobrecen día a día. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer para devolverle el golpe a las empresas? ¿Dejar de comer? La violencia física parece fuera de lugar cuando lo que está en juego es la economía, o las medidas de ajuste, o el discurso del hater. Sin embargo, son otras formas de violencia, no menos nefastas. Hay que dejar de ver la violencia física como una expresión de barbarie, que deshumaniza y denigra a quienes la utilizan para defenderse de otras formas de opresión. Recuerdo muy bien cuando en el 2017 Mauricio Macri impuso una reforma provisional que perjudicaba a los jubilados. Frente a esta escalada tremenda contra el poder económico de un sector vulnerable, miles de personas salieron a las calles a manifestarse y fueron reprimidas. El ícono de esa protesta fue un militante obrero que disparó una especie de mortero y fue perseguido hasta con pedido de captura internacional. Muchas personas, en vez de criticar la medida que empobrecía a sus abuelos, se la pasaron haciendo memes del gordo mortero. Otros tantos lo denigraron y lo deshumanizaron por protestar violentamente. Claro, la violencia no era ni del gobierno ni de los policías que les tiraban gases y balas de goma. No, era de él. Él estaba fuera de lugar. Estaba escalando la tensión. Es una jugada muy astuta del Estado separar las medidas políticas, los discursos y la propaganda de las acciones físicas. Para solucionar las acciones físicas está la policía, la gendarmería y los militares. Así que si quieren vayan a medirse con ellos en la calle. Para contrarrestar las medidas existen otras medidas, esto es, vivimos en una especie de mundo platónico, donde hay un mundo de las ideas y un mundo físico. Como los ciudadanos de a pie no tenemos acceso a proponer otras medidas, ni contrarrestar las que propone el Estado, nos vemos en esta disyuntiva. O solo participar votando cada 4 años a un cuasi monarca nuevo, o caer en esta realidad de tener que equiparar nuestra fuerza de choque con la policía. El agravante es que además de todas las desventajas, apenas respondemos mínimamente en la calle. Frente a una represión, nos vemos envueltos en una polémica absurda. Es lógico que no haya una salida, porque el sistema está pensado de tal manera que no nos ofrece ninguna solución dentro de sus reglas de juego. Aceptar es resignarse a una existencia de servidumbre. Entender es el mayor desafío. Entendiendo el mecanismo, podemos destruirlo.